Muy buenas tardes, les habla Facundo Molina de Molefex. Para los que no me conocen, y entiendo hay varias personas que están asistiendo como primera vez a este webinario de inicio de semana, que lo hemos titulado Plan de Trading para la semana actual, para la semana que inicia hoy, 6 de julio. Los que no me conocen, me presento. Como les decía, mi nombre es Facundo Molina, soy dueño de Molefex, una empresa que se dedica a la formación, capacitación de traders en los diferentes mercados. Nuestros inicios se remontan al año 2005 y ya más de 15 años, comenzamos en el mes de marzo del 2005, así que hemos cumplido los 15 años de existencia, tratando de brindar nuestros conocimientos, compartir nuestra información en lo que implica el trading de mercados financieros, no solamente desde el punto de vista de análisis técnico, también análisis fundamental, desarrollo de estrategias, psicología de masas y, lógicamente, tratar de compatibilizar todo para formar estrategias de trading ganadoras en estos mercados, lógicamente, que nos apasionan. Semana a semana los convocamos en este espacio para tratar de planificar lo que entendemos será la semana de trading y empezamos a desarrollar lo que pasó en el día de hoy, una jornada, por decirlo de una manera, interesante y, por decirlo de alguna manera, una extensión de los recorridos vistos el día viernes para hablar todos el mismo idioma. El día viernes, mejor dicho, el jueves pasado, mil disculpas, ¿sí? El cierre de mercado fue el día viernes, pero el jueves fue una importante jornada de mucho movimiento, sobre todo por la publicación de varios datos de empleo en los Estados Unidos. El jueves y todos los jueves de cada mes, en forma semanal, se conocen las peticiones de subsidio por desempleo en los Estados Unidos. Y el jueves pasado, debido al festivo del día sábado que se corrió al día viernes, nos referimos al 4 de julio, que hizo que los mercados del día viernes se mantuvieran cerrados en Estados Unidos y se pasasen los datos de relevancia al día jueves. Nos referimos a la tasa de desempleo, a las nóminas de empleo no agrícola y, en segunda instancia, también otro dato de empleo, que son las ganancias promedio horarias en los Estados Unidos. Estos cuatro datos se conocieron el día jueves de la semana pasada, a las 7:30 am horario Nueva York, y en síntesis, por decirlo de alguna manera, todos nos brindaron cifras mejores a las esperadas, lo cual impactaron los mercados, y de esta manera los mercados americanos, nos referimos a Wall Street, se mantuvieron en luz verde y en alzas, movimiento que lógicamente se mantuvo en el comienzo de esta nueva semana, reforzados por la publicación de un dato del PMI de servicios, Purchasing Manufacturing Index, el cual brindó un dato muy por encima, se esperaba una caída y no solamente mejoró el dato previo, sino que superó al dato esperado. Este dato, que fue por encima de los 57 puntos, entendiendo que el 50 es lo que marca el retroceso o la regresión de la expansión en el sector, por lo cual mejores y buenos datos que se suman a lo que se vio la semana pasada. Esto independientemente de que ciertamente hay dudas de que después de un daño tan fuerte en el mercado ya se sigan creando empleos y se reduzca la tasa de desempleo mucho más de lo que las estimaciones preveían. Estas dudas, algunas bien fundamentadas, otras no tan bien, pero hacen que existan, están, y como una economía de Estados Unidos que pareciera no tener del todo controlada la situación actual con el COVID, empieza a mostrar signos de recuperación, y los mercados lo celebran con movimientos alcistas, y lo pueden ver claramente con lo que sucedió en el Nasdaq. ¿Qué pasó en el Nasdaq? Y el Nasdaq sigue batiendo récords. La semana pasada, como decíamos, formó máximos históricos, y esta nueva semana nuevamente Wall Street sube y es empujado por el Nasdaq. Claro que sí, el índice tecnológico subió con importantes 2.2% y nos volvió a mostrar nuevos máximos históricos.
Luego también el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones subieron 1.6 en la jornada del día de hoy, por lo cual pareciera que el ánimo alcista no quisiera detenerse, por lo menos en lo que nos referimos en los mercados americanos y en Wall Street. De hecho, hay varias firmas de analistas y muy conocidas que pareciera estimar que esto tiene para continuar, y algunos hablan de que probablemente sobre el otoño americano veamos un Standard & Poor's por encima de los 4.000 puntos. ¿Es posible? Sí, es posible. También es posible debido a que no hay todavía signos de agotamiento ni de reversión en ninguno de los principales índices, y lógicamente si el ánimo alcista se mantiene y no hay ninguna señal, por lo menos desde el punto de vista técnico, que nos muestre lo contrario, entonces probablemente por defecto o por descarte tenemos que tener en cuenta el escenario alcista. Hablamos también desde el calendario económico, que hoy se conoció el PMI de servicio, este dato del calendario que lo brinda el IMS, y brindaron, como decíamos, un dato muy por encima de lo esperado. Para ser más precisos y para hablar concretamente de lo conocido el día de hoy, el dato fue de 57.1, se esperaba 50 como dato estimado, y el dato previo había sido 45.4. Desde el mes de abril los datos estaban por debajo de 50, el umbral que, como decíamos recién, divide lo que implica expansión del sector de servicios a detracción. Por otro lado, vimos también, y como lo vemos en el gráfico ahí, al oro. El oro vuelve a subir, se fortalece. ¿Qué significa que el oro suba? Y claramente que mantiene el ritmo alcista, y para los que siguen el oro de cerca, está muy cerca de los máximos históricos, volvió a subir y está cotizando por encima de los $1.780, lo vamos a ver en un ratito en gráficos, y no hay nada que detenga este estrecho recorrido de aproximadamente unos 15, 16 dólares hasta la zona de 1.800, zona psicológica que gran parte del mercado espera que llegue. A nuestro entender, estimamos que va a quebrar la zona de 1.800 dólares y seguramente veamos más subas del metal dorado. Voy a algunas de las preguntas o comentarios que me van acercando mientras estoy hablando de la realidad económica, donde compartimos estas tres imágenes de un oro alcista, de Wall Street, lógicamente con fiebre en sentido verde. Nos referimos a subas, liderados, claro está, por el sector tecnológico, por el Nasdaq, pero también acompañados por el Standard & Poor's 500 y por el Dow Jones. Y por último, debajo, el calendario económico que nos sigue mostrando buenos datos de Estados Unidos, que comenzaron la semana pasada con el desempleo y siguen el día de hoy con el PMI de servicios. Aquí Marco nos agrega, ¿lo sucedido hoy fue volatilidad o continuidad de tendencia? La realidad es que la volatilidad está existiendo y vino para quedarse. Entendemos que va a haber movimientos volátiles. No sé qué instrumento estás observando, Marco, y sobre todo cuál estás haciendo referencia, pero si yo tengo que hablar de lo que se vio el día de hoy, es una extensión del sentimiento claramente alcista que se vive en los Estados Unidos. Bien. Aquí me dice Anneli que no vemos los gráficos. Es que están en este momento observando ni más ni menos como decíamos, no sé si lo estamos observando claramente, pero estamos apreciando la imagen de los tres, decíamos, imágenes de las 3-4 cosas importantes. En un ratito nos vamos a subir en gráficos. ¿Bien? Perfecto. Aquí me dice Marco, ¿cuál sería una señal de agotamiento y de reversión? Lógicamente, cuando el mercado abre una nueva sesión, sea mes, sea semana, sea día, y esa nueva sesión, lo que nosotros observamos es un incremento de los precios, conformación de nuevos máximos, no quiebre de mínimos anteriores. Eso desde el punto de vista de chartismo, de análisis gráfico, nos marca claramente tendencia alcista. Es lo que está sucediendo en este momento en los mercados. Para ver agotamiento tenemos que ver lateralización, de alguna manera visto también como zona de consolidación, y posteriormente una corrección quebrando zonas de relevancia y agotando el movimiento alcista. Esto de alguna manera serían
a modo resumido los conceptos que entendemos para agotamiento. Aquí Jorge me dice, ¿cuál sería la explicación fundamental del por qué tanto crecimiento en el precio del oro? ¿Tiene alguna explicación? Sí y no, Jorge. ¿Por qué te digo? Porque la gran cantidad de explicaciones desde el punto de vista fundamental suelen suceder luego de que pase el movimiento en el mercado. Esto es cierto, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir? O sea, nosotros los seres humanos necesitamos la existencia de causa, de explicaciones de por qué sucedieron ciertas cosas. Y la realidad es que las podemos encontrar. Sin embargo, muchas veces esos argumentos que sirvieron en el pasado para explicar un hecho no sirven en el futuro. Desde mi punto de vista, hay no una suerte de burbuja, porque la realidad es que hay acciones muy fuertes de los gobiernos centrales para que se mantengan y se recupere la economía y lógicamente de tratar de ayudar diferentes sectores. Entonces, esta expansión monetaria que estamos viendo en los diferentes países impacta también en los mercados y lógicamente está impactando muy fuertemente en Wall Street. La Reserva Federal de Estados Unidos está inyectando gran cantidad de dinero con diferentes formas. ¿Y por qué el oro está en alza? Porque la incertidumbre, a mi entender, está latente. Hoy claramente hay mucha duda detrás. Y si uno tuviese que tomar decisiones, creo que tomaría ciertas decisiones con resguardo. A mi entender, el oro tiene para seguir y $1.800 creo que lo va a romper y va a prolongar. Esa es mi estimación. ¿Crees que la plata seguirá su tendencia alcista hasta los $20? Hace muy poquito lo veíamos, Juan, vamos a tratar de analizarlo dentro de un ratito. La plata también tiene una tendencia alcista y me parece también que va a tomar una aceleración si quiere la zona de... Bueno, ahora lo vamos a ver en gráficos y le voy a dar los fundamentos. Aquí me dice Anaelí, cuando hablaste del oro mencionaste el gráfico, pensé que queríamos verlo. No, por favor, perdóname. Ahora lo vamos a ver. En esta parte me dedico a la actualidad. Pongo un par de figuras para tratar de analizar los hechos que en el día de hoy tuvieron impacto y luego sí nos vamos a meter directamente en los gráficos. ¿Perfecto? Bien. ¿Es recomendable comprar oro? Si es así, ¿con cuánto dinero podría poner un stop loss? Bueno, Luis, esa parte es clave. Muchas veces la decisión de tus compras están condicionadas por tu límite de pérdida. Estamos hablando de que cuando un activo se pone en tendencia y claramente día a día, jornada a jornada, semana a semana, quiebra zonas y se mantiene, y estamos en zonas de máximos históricos, y le tiembla a uno y es una de las difíciles zonas de comprar. ¿Por qué? Porque puede tener una importante corrección. A mi entender, no es zona de compra, porque claramente estamos muy cerca de los niveles máximos de los últimos años. ¿Sí? Creo que no veíamos este nivel desde el 2011-2012 y es probable que pueda hacer una corrección. Las probabilidades están y podamos ver una lateralización antes de un quiebre. Yo esperaría que quiebre la zona de 1790, por ponerte una zona, y en una corrección comprar, porque lógicamente la zona de límite de pérdida es difícil de colocar en esta zona de precios. Bien, bien. Aquí me dice Marco, entonces, si rompe la zona, el oro, el máximo, sí, la realidad es que si rompe los máximos, yo creo que hay que colocarse en nivel alcista. Y si estamos en un trading a posición, donde vamos a esperar un tiempo, deberíamos esperarlo a la zona de $2.000, es una zona interesante. Entre 1.790 y 2.000 debería haber una zona importante de trading. Estamos hablando de algo a largo plazo con movimiento de ida y vuelta, lo cual tenga mucho cuidado al momento de colocar sus stop. Bien, perfecto. Hoy voy, Eduardo. Estamos ahora con el calendario económico. Me imagino que me tienen que estar viendo. Yo acá veo mi pantalla compartida y en este momento pasamos de los hechos al segundo módulo a qué es lo que vamos a tener en cuenta esta semana. Bien, perfecto, exactamente. Se ven pantalla diapositivas. Samit, Eduardo y todos. Lo que pasa es que me van haciendo algunas consultas y les voy brindando mis comentarios porque sí tengo en la mente los precios. Estamos viendo el calendario económico, ¿me confirman directamente?
¿sí? En este momento, lunes 6 de julio, ¿cuál es el dato a tener en cuenta el día de hoy? Por favor, les agradezco me confirmen, así sé si están visualizando mi pantalla o no, entiendo que sí. Bien, perfecto. Vamos entonces con el calendario económico, luego vamos a mi MetaTrader y le voy a pedir a Eduardo, a Samit y a José y a otros tantos que me confirmen si me ven correctamente. Bien, vamos a ver qué datos tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista del calendario económico esta semana. Una semana que tiene muy pocos datos de alto impacto, por lo cual, dos cosas a tener en cuenta. Cuando hay pocos datos de alto impacto, entonces los datos de medio y de bajo impacto toman mayor relevancia, ¿sí? Y por otro lado, al no haber ningún dato de alto impacto que va a generar un movimiento en el corto plazo en los mercados, entonces uno puede tomar decisiones en mayor plazo porque ese movimiento de volatilidad que se suele generar ante la publicación de datos económicos, al no aparecer, uno puede tomar decisiones quizás de principio de día hasta final de día o una decisión de compra o venta por mayor cantidad de días. Uno puede, en principio, trabajar con movimientos un poco más amplios. Hablamos recién entonces que este lunes 6, dentro de un rato, a las 11:30 p.m., horario del este, ¿sí? Ya ha iniciado horario GMT del día martes, se conocerá de la reserva del Banco de Australia, los tipos de interés, a las 11:30 p.m., atentos a aquellos que van a operar el dólar australiano en el día de hoy, o mejor dicho, ya en el inicio del día de mañana. Martes 7, hay una gran cantidad de datos de muy bajo impacto, sobre todo en la eurozona, algunos en Estados Unidos, pero no hay ningún dato ni de medio impacto ni de alto impacto, por lo cual mañana martes carecemos de datos en principio del calendario económico. Miércoles 8, también gran cantidad de datos de muy bajo impacto. Vamos a tener en cuenta a las 9:30 am, horario del este, horario de Nueva York, los inventarios de petróleo desde Estados Unidos, sobre todo aquellos que operan el crudo, tanto sea West Texas Index como también el Brent. Son todos horarios Nueva York, horario del este. ¿Ok? Sobre todo para vos, Jorge. Jueves 9, comienza la reunión del Eurogrupo en la eurozona, o sea, no hay ningún dato de relevancia, sin embargo, cuando se reúne el Eurogrupo, en algunas ocasiones puede producirse algún rumor, algún dato que se escape, que no es oficialmente publicado con horario, pero puede impactar en los mercados, así que atentos a aquellos que operan el euro durante el jueves y el día viernes. A tener en cuenta de los Estados Unidos como dato de relevancia, este informe que se conoce semanalmente, que son las peticiones de subsidio por desempleo, que mide semana a semana, lógicamente, el cambio en el empleo a partir de aquellas personas que han quedado desempleadas y se acercan a pedir subsidios por desempleo. Viernes 10, último día de la semana, conoceremos desde Canadá tasa de desempleo y cambio en el empleo. Son dos datos que se publican en forma simultánea y a las 7:30 horas del este, 7:30 am. En la misma hora, desde Estados Unidos, que se considera el PPI o el índice de precios al productor o inflación mayorista, como se conoce entre economistas. Por lo cual, 7:30, los que operan la paridad dólar canadiense, dólar americano, no les quepa ninguna duda que posiblemente tendrán movimiento en esta paridad, no solamente desde Canadá, sino también desde Estados Unidos. Bien, dudas, comentarios del calendario económico. Perdón, tenés razón y muchas gracias, Nicolás. Está erróneo, es AM, lo vamos a corregir. Error, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a tachar, como hacíamos cuando estábamos en secundario, y vamos a agregar AM. AM. Perfecto. 7:30 AM de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, ¿sí? Por los que me hacen el comentario. Veo que están atentos, lo cual me agradezco. Bien, perfectos. Algunos comentarios que se van acercando. Elena me pregunta, ¿son para operar mejor? No entiendo tu pregunta, Elena. ¿Me ayudas, por favor? ¿Qué cosas son para operar mejor? Y aquí Jorge me agrega, ¿la noticia de hoy afecta al índice de Australia? Sí, seguramente es un dato relevante.
todos datos que provienen de las entidades bancarias de cualquiera de las principales potencias van a afectar posiblemente el comportamiento del mercado bursátil. Sí, señor. Exactamente, Nicolás. Jorge también me preguntaba lo mismo. Bien, perfecto. Avanzamos un poquito más, mientras voy viendo si hay dudas, preguntas o comentarios. Bien, bienvenidas. Aquí me dice Nicolás, ¿estos datos impactan? Perfecto, lo decíamos recién. Más preguntas. Sobre la tasa de desempleo de Canadá, ¿sería bajista? Me dice Jamie. A ver, la tasa de desempleo, si baja la tasa de desempleo, lógicamente que es un dato positivo. Entonces, si los datos son menores a los esperados, es un dato positivo para el dólar canadiense. Estamos de acuerdo que del otro lado, si vas a operar el dólar canadiense contra el dólar americano, tenés que estar atenta a lo que suceda con el dato de la inflación mayorista de los Estados Unidos. Bien. Ahí Luis me pregunta, ¿son las noticias de mayor prioridad? Sí, las que estamos comentando y compartiendo con ustedes son las noticias de mayor impacto que se conocerán del calendario económico esta semana. En los principales países, nos referimos a Estados Unidos, a la eurozona, a Reino Unido, a Japón, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, para tener de alguna manera los principales países a nivel mundial. Bien, ¿van a subir el webinar? Me pregunta Luis. Bien, como decíamos recién, estamos grabando este webinario y sobre el final del mismo lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Aquellos que lo desconocen es MoleFX, creador de traders, lo pueden buscar dentro de YouTube. Canal MoleFX, creador de traders, suscribirse y sacar comentarios. Eliezer me pregunta, ¿qué estrategias para noticias recomiendas? Wow, eso es un seminario completo de análisis fundamental, porque hay que ver qué instrumento vas a operar. Si vas a operar las monedas, vas a operar índices, otro tipo de activos. Y lógicamente que cada moneda debemos seguir el calendario económico de cada país y no solamente identificar, sino priorizar cuáles son los informes de relevancia y en qué momento se publican. Es una pregunta bastante compleja para poder responderla. Y sobre todo también no me alcanzaría el tiempo para poder darte argumentos y compartir una estrategia, pero sí se puede hacer. Más preguntas. Me pregunta Luder, ¿puedes mostrar con un ejemplo cómo se opera con Ciudad Noticia? Lo mismo, Luder, es un seminario. Nosotros brindamos un seminario de 3-4 meses, lo que es análisis de fundamentals. Y dentro de aquellos que siguen nuestros cursos de análisis, analista en divisas o estrategias de trading, estamos hablando de 5 o 6 meses. Pero para darte una respuesta, por lo menos desde el punto de vista parcial y darte una explicación, claramente cuando vamos a seguir una noticia tenemos en cuenta la estimación del dato. Por otro lado, lo que estamos siguiendo es la estimación versus el dato previo y desde ya el dato real sobre la estimación y sobre el dato previo. Entonces, si por ejemplo, por dar un dato, estamos siguiendo el empleo en Estados Unidos, un dato muy importante, de hecho la semana pasada dedicamos un webinario pura y exclusivamente a analizar lo que podía llegar a suceder el día jueves y también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Decíamos no solamente por qué la importancia del empleo en los Estados Unidos y también la importancia de los Estados Unidos a nivel mundial, sino de qué manera podría impactar en la moneda dólar contra otras paridades la publicación de datos positivos o negativos. Bien, si querés, fíjate dentro del canal de YouTube Luder, y cualquier duda nos contactas, ¿no? En la actualidad, ¿cómo está el mercado? Muy volátil, algunas noticias no tienen mucho impacto. Es muy bueno lo que decís, Marco. La realidad es la razón por la cual vemos movimientos de volatilidad. Primero y principal, estamos en un momento desconocido. Claramente estamos ante una pandemia que nunca había sucedido, o por lo menos de la manera que está sucediendo. Y sobre todo en las condiciones actuales a nivel mundial y o sea, claramente hay un cambio de paradigma. Por otro tanto, yo no me animo a decir que nadie sepa qué va a suceder. Hay un desconocimiento muy grande. Sí me animo a decir que lo que vino para quedarse y por lo menos por un tiempo. Y esto obviamente va a impactar en los mercados, en todos.
Entonces vemos un día que las acciones de las aerolíneas cayeron, del turismo cayó y de un montón de empresas relacionadas lógicamente a lo social. Y después otro día suben mucho porque han caído mucho antes. Entonces esa recuperación que han tenido las empresas relacionadas, por ejemplo, a las líneas aéreas, era lógico que suban porque habían caído mucho antes. Pero si uno se pregunta, en el contexto pareciera que se va a recuperar, pero todavía no hay razones firmes de recuperación. De hecho, se empiezan a abrir algunos mercados turísticos, pero todavía les falta muchísimo. Hay países que están todavía fuera, hay rebrotes, hay mutaciones que empiezan a aparecer, que lógicamente todavía son rumores, pero la semana pasada se habló de un nuevo foco y de una nueva enfermedad que hace rato no se conocía. Lógicamente que en este momento donde hay mucho ruido, la gente está sensible, los mercados están sensibles también. Entonces, en este nuevo contexto, las noticias también son de forma relativa. En otro momento anterior, si hablábamos de una tasa de desempleo superior a los 2 dígitos en Estados Unidos, era rojo, era caída, era destrucción de los mercados. Sin embargo, no fue tan mala y Wall Street subió. Entonces, dicho esto, claro que está, el impacto es relativo en condiciones diferentes. Espero haberte dado algo de información, Marco, y no un dolor de cabeza con mi respuesta. Según el programa de la semana, ¿qué días sugiere para operar? Me pregunta Pedro. Todos los días y en todo momento. Depende del sistema de trading que tengas. Lo que siempre recomendamos y vemos es que los momentos de publicación de datos, ¿sí? Tengamos cuidado porque puede haber mayor volatilidad, amplitud de spread en los diferentes pares y eso lógicamente perjudica nuestro trading. ¿Bien? Perfecto. Aquí me pregunta Elena, ¿conocer el calendario económico nos ayuda a operar de acuerdo a esta actividad que se está dando? Es una buena pregunta. Conocer el calendario económico primero nos ayuda a saber en qué momento y en qué días se va a producir un movimiento importante, que puede afectar el instrumento que vamos a operar o no. Pero ya si sabemos esto, salimos de la incertidumbre, tenemos certeza que tal día, tal hora, va a haber una noticia. Dicho y esto, muchas veces no muchas veces, alguna vez nos afrontamos a hechos, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas, que impactó en los mercados y los que estábamos operando no sabíamos qué pasaba, porque sí sucedió. Y también alguna que otra vez operamos la libra esterlina durante la publicación de la decisión del Brexit, lo cual lógicamente nos estamos anticipando que iba a haber movimiento y dependiendo obviamente de los resultados que se iban publicando y cómo reaccionaban los activos, nosotros íbamos tomando decisiones. Lógicamente depende de nuestro sistema. Por eso es importante mapear nuestra actividad semanal de trading y saber en qué horarios va a haber movimientos en el mercado y en qué horarios directamente no va a haber nada publicado donde nosotros podemos tomar decisiones directamente desde el punto de vista técnico, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Perfecto. Hoy vamos a ir con el euro dólar, Luis. Sigo un poquito lo que me están preguntando y nos metemos directamente en el estudio de los diferentes escenarios. Aquí me dice Jorge, si la noticia es positiva, por ejemplo, para el CAD, me imagino que habla del LUNI, del dólar canadiense, entonces, ¿qué par va a subir? Ejemplo, el US CAD o el CAD USD. Bien. Si tenemos datos positivos del dólar canadiense, estamos de acuerdo, y no hay otra información, entonces, si hay incremento del empleo y decremento del desempleo, superando lógicamente lo esperado, un escenario excelente, eso habla que mejoró el sector de empleo en Canadá, entonces el USD CAD, el LUNI, el dólar canadiense y el dólar americano, donde el denominador es el dólar canadiense, en principio caería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es así. Y todas aquellas paridades, porque en el mercado de monedas no cotiza CAD-USD, cotiza USD-CAD. Entonces, todas esas paridades que tengan al dólar canadiense como numerador por encima de la barra, entonces, al fortalecerse el numerador, subirían. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me expliqué. Esto es lo que es regla exacta. Mejora el empleo, mejora la economía de Canadá, se fortalece la moneda.
Después empezamos a ver respecto a las expectativas y otras cosas. Bien, pero por lo menos te quiero dar la respuesta. Aquí Jamie me pregunta, ¿recomiendas comprar acciones de American Airlines aprovechando que está baja? Siempre y cuando, en caso de que baje más, pueda soportar la caída. Eso es un sistema de trading. Uno compra barato esperando que suba y compra caro y vende caro esperando que baje. Ahora, ¿puede seguir subiendo? ¿Puede seguir bajando? ¿Va a soportar mi stop? Estas son las preguntas que te tienes que hacer como trader. Bien, perfecto. Excelente. Ahora vamos a ir directamente con una de las paridades, sobre todo todas las que encontramos en la plataforma de XM, y vamos a ir viendo algunas de las que me están preguntando en este momento. Bárbaro. Aquí me pregunta José una pregunta más. ¿Qué es un movimiento de volatilidad? Volatilidad, sí, obviamente es velocidad en el movimiento del precio. Tomarlo de esa manera. ¿Sí? Es aceleración en el movimiento del precio de un activo. Actualmente se considera que el costo del dólar vuelve a caer. ¿Tú qué consideras? Depende en qué lo tomas, Elena. La realidad es que tenemos que analizar el dólar respecto a qué. El dólar respecto a qué. Si en principio y por el nivel de emisión que está teniendo la Reserva Federal, probablemente al ver mayor cantidad de circulante, mayor cantidad de dólares y se incremente la masa monetaria, eso hace lógicamente que el precio del dólar caiga. Desde el punto de vista fundamental es correcto. Ahora, respecto a qué. Veamos qué puede pasar con el euro, con la libra. Bien, excelente. Muchas gracias. Bien. Más preguntas. ¿Cómo afecta la noticia del petróleo? Bueno, la noticia del petróleo lo que mide es el inventario en Estados Unidos. Si hay mayor cantidad de petróleo, el precio suele bajar. Si baja la cantidad de inventario, el precio suele subir. Esto es lo que ha sido tradicionalmente. Ciertamente el petróleo está afectando otros factores en estos momentos, pero históricamente sí, cuando es un tema de ley de oferta, mayor cantidad de inventario, menor cantidad de inventario, dependiendo lo que suceda, es el impacto en el petróleo. ¿Ok? Bien, aquí Marco me dice, si hago noticias en ambas monedas, en el dólar y en Estados Unidos y en Canadá, me dice. Si hago noticias, el tema es cuál es mejor. Esta es la realidad. ¿Cuál es mejor? O cuál relativamente es mejor respecto a lo esperado. Y aún así puede haber diferencias. Por eso siempre les recomiendo esperar antes de tomar una decisión. Y si van a operar en ese momento, quizás dejar de lado la volatilidad de ese par hasta no conocerlo bien y utilizar otro par. Por lo menos evitan perder. ¿Ok? Perfecto, ahí comenté lo de vamos al euro dólar. Acá Gregorio me hace una pregunta grande y luego nos metemos directamente en los gráficos. A ver si puedo responderme. ¿Puedo comprar una acción que me pague dividendos sin tener pendientes sube y baja para no perder dinero? Pues solo me interesa comprar acción para ganar los dividendos. Sí, sí, Gregorio, sí. Puedes comprar la acción. Lo que pasa es que a veces el dividendo es mucho más bajo del movimiento de la acción, porque en realidad el día que la quieras vender, por ahí esa acción no vale nada. Y con los dividendos no lograste recuperar lo que pagaste. Pero bueno, depende obviamente qué tipo de acción y de qué compañía. Bien, ahí me están preguntando el euro dólar, respecto a si se espera una tendencia alcista. Vamos a ver un poquito lo que va. Vamos a meternos directamente en las monedas, ¿sí? Y acá trataremos de ver algunos de los índices bursátiles. No creo que veamos el CHI 50, José, me estabas preguntando hace rato. Tratamos de siempre enfocarnos en los principales, pero teniendo en cuenta, quizás te pueda ayudar respecto a tu comportamiento. Si no, cualquier cosa. Como siempre, si alguna duda queda, dejamos el correo electrónico para que nos puedan contactar y nos puedan enviar cualquier tipo de preguntas y comentarios. Bien, semana importante y fíjense con qué vamos a empezar, ni más ni menos que uno de los principales índices americanos. Lo que estamos viendo en este momento es zonas nunca vistas. Esto es suba libre desde, en este momento lo tenemos en el US 100, esto es el Nasdaq. La cotización del CFD en la plataforma de XM. Lo que estamos viendo claramente es algo que a nosotros nos apasiona, es zonas nunca antes visitadas. Estamos viendo al Nasdaq en niveles nunca antes vistos. Se comió los 10.000 puntos, están 10.600 y la realidad, ¿cuál es la zona de parada? Es difícil de predecir. Algunos ven los números psicológicos, hablamos de los ceros, 10.700, 10.800, 11.000,
que son zonas de equilibrio y son zonas de detención. Pero esta es la parte más difícil. Uno se tienta a comprar, pero si lo ve de esta manera, y es un concepto que nosotros hemos utilizado mucho en los webinarios anteriores, de la madurez. Tenemos 4 meses seguidos de subas, después de una corrección de 2 meses y después de un movimiento alcista sin precedentes. Los índices americanos vienen subiendo desde el año 2009-2010 en forma ininterrumpida. Esa crisis 2008-2009, la crisis hipotecaria de hipotecas en Estados Unidos, que obviamente tuvo importantes caídas en las bolsas mundiales y tuvieron que salir los principales bancos con todo tipo de política expansiva a tratar de recuperar las economías, ha hecho que Wall Street cotice en máximos históricos, sus 3 índices, y en estos días estamos en historia. ¿Qué pasó? El Nasdaq quebró los 10.000 y lleva 4 meses seguidos de subas. Me subo al alza y dan ganas enormes, pero recordemos que lleva 4 meses. No hay señal de agotamiento, pero podría haber una corrección muy importante que nuestra cuenta no aguante, sobre todo si no le pusimos un límite de pérdida y nos quedamos en posición. Vamos a gráficos menores, gráficos semanales. Parecía utópico, pero sin embargo, luego de la fuerte caída que tuvo a partir de febrero, una importantísima corrección. ¿Y por qué les digo esta corrección? Porque en 10 años llegó a máximos históricos y perdió entre 35 y 40% en 2 meses. Luego de llegar a 9.700 cayó fuertemente, una caída que parecía que no iba a detenerse y empezó a recuperar posiciones a partir de mediados de marzo. Y lo lleva, pasada la mitad de año, a formar un nuevo máximo histórico. Vamos a ver en gráficos menores. Fíjense la velocidad del último movimiento alcista de mínimos ascendentes. Pareciera no querer detenerse y lógicamente lo que podría tratarse de una especie de cuña alcista todavía no nos muestra detención y no solamente no nos muestra detención, sino que está abriendo la nueva sesión horario GMT en este momento y está abriendo en zona de máximos y cierres de la sesión anterior, por lo cual claramente hay tendencia alcista y no tiene de alguna manera información de posible detención del Nasdaq. Si lo vemos en gráficos horarios, en este momento, con alta volatilidad, con la preapertura de los mercados asiáticos, entre 10.600 y 10.630 tenemos zona de máximos que tocó unas horas atrás, corrigió y volvió a subir. Claramente tendencia alcista. Si rompe 10.600, decíamos 10.700, 10.800 y 11.000, zonas posibles de parada dentro de una tendencia alcista que pareciera no tener todavía detención. ¿Cuáles son las zonas a considerar ante una posible corrección? Bien, nos vamos a los retrocesos de Fibonacci y fíjense que el 23% está cerca de 10.430, máximos de principios de julio, del 2 de julio, en gráficos de 4 horas, el cual nos puede marcar una corrección. Y si marcamos la línea directriz alcista en gráficos horarios, vamos a poner en otro color para poder distinguirla, la primera zona a quebrar debería estar en 10.400 y estamos viendo gráficos horarios, ¿sí?, con esta línea directriz que marca mínimos ascendentes y nos marca una velocidad mayor de este índice americano que tiene obviamente las principales empresas que cotizan en bolsa y tiene la mayor participación actualmente. Nos referimos a Google, Amazon, Facebook, y las cuales obviamente son las que mantienen gran fuerza del incremento alcista. Voy a algunas de las preguntas, mientras tanto. Excelente. Aquí me dice José, ¿con quién espero? La realidad es que hay varios brokers de importancia, depende de cada perfil. Sí, eso es lógico. La realidad es que opero con varios, algunos institucionales, otros minoristas, pero bueno, hay diferentes perfiles y depende uno lo que busque operar.
Depende del activo, el instrumento sobre todo, y algunos instrumentos de ejecución que uno requiera, ¿sí? Más preguntas. ¿Cómo añadir más activos en la MT4? La MT4 es un soft, Sidward, entonces, si no lo encontrás en este momento en tu plataforma, dependiendo de la entidad broker, cuando estás acá y pones directamente el observador del mercado o el market watch, es la opción con el clic derecho de ocultar todo, que aparecen los mínimos, o mostrar todo, y ahí te debería mostrar todos los instrumentos que te ofrece la plataforma para poder operar. ¿Bien? Excelente. Ahí me preguntan de la libra esterlina, del euro, ahora vamos directamente. ¿Algunas preguntas que quieran hacerme sobre el Nasdaq? Perfecto. Bien, bien. Aquí me pregunta Yemi, ¿de qué manera recomiendas operar índices? Bueno, la realidad es que los índices son altamente volátiles y es una excelente forma de poder operar el mercado de acciones con una menor exposición, porque cuando uno va a operar solamente una acción, lógicamente que no solamente está afectado por el mercado general y obviamente la actividad económica, sino la actividad y lo que esté sucediendo a esta compañía. Entonces, al optar por un índice, de alguna manera diversifica riesgo y se puede subir al ciclo económico general. Entonces, es más que interesante la operatoria de índices, teniendo en cuenta que son altamente volátiles. Entonces, uno debería tomar ciertos riesgos y tener en cuenta horarios y tipo de operaciones. ¿Por qué se los digo? Porque al ser volátiles, es más que interesante la operatoria en tiempos cortos, lo que uno puede llamar, por ejemplo, scalping, entrar y salir de mercado muchas veces en el día, o también tomar una posición, sabiendo que debería fijar zonas no solamente de salida ante escenarios negativos, sino ante escenarios positivos. Pero la realidad es que se ha vuelto muchísimo más tradeable, por ponerle una palabra, los índices bursátiles en el último tiempo, a partir de la aparición de los contratos por diferencia o los CFDs. ¿Bien? Perfecto. Bien, vamos a ir a otros activos. Mientras me van acercando algunas otras preguntas, me preguntaban del euro dólar. Vamos a ir directamente a este par que nos viene dando movimientos de ida y vuelta y lo venimos llevando a semana. Euro dólar, como lo pueden observar en gráficos de 4 horas y día, ¿sí? Se ha puesto lateral. Luego de una importante suba que lo ha alejado de 0,770, lo observamos con movimientos claramente laterales. ¿De dónde a dónde? ¿Sí? Un poco lo decíamos la semana pasada y si pueden ver lo que mencionamos en el informe parece que se mantiene y no ha cambiado. Zonas de máximos 1.1330 a 13.50. Fuertísimo nivel de resistencia, está marcado acá. Si quiebra la zona de 1.1330 a 13.50, nos vamos a 1.14 y si quiero 1.14, 1.15. ¿Hay argumentos fundamentales? Y la realidad es que hay debilidad del dólar, pero también hay debilidad del euro. Entonces, en un momento actual a veces no pasa por fortaleza, sino por guerra de debilidades. Desde el punto de vista técnico, claramente estamos viendo un movimiento lateral. Un movimiento lateral que no termina de darnos una formación clara de qué es lo que nos está regalando. ¿Sí? Puede ser un canal, puede ser una bandera. La realidad es que todavía no se ha confirmado, pero sí nos muestra máximos y mínimos con ida y vuelta, desde lo que le decíamos, desde 1.1330 a 1.12. Entre 1.12 y 1.1170, 1.1180 nos encontramos con un muy fuerte nivel de soporte. Fíjense entonces que tenemos unos 130, 140 pips que vienen conteniendo el movimiento del euro dólar. Muchas veces decimos que uno, cuando se pone a estudiar algún activo y sobre todo a desarrollar trading, trata de buscar movimientos tendenciales. Lo que les digo es que no dejen de lado el movimiento oscilante del mercado. ¿Por qué? Porque ciertamente que gran cantidad de veces en el día los activos van y vienen muchas veces y uno podría, permaneciendo poco tiempo de mercado, entrar en compra, entrar en venta y aprovechar esos movimientos que claramente nos muestra. Fíjense este que es el par de mayor volumen en el mercado. Nos está mostrando claras zonas. Antes de quebrar unos 13.30 es probable que se detenga en caso de ir al alza. Y si se detiene nuevamente 2 veces o 3, es probablemente que corrija
porque no puede continuar subiendo. Entonces, euro-dólar, nuestra visión es lateral, solo nos pondríamos alcista por encima de 1.1350, 1360, y el objetivo corto plazo es 1.14, por encima de 1.14 nos iríamos a la zona de 1.15. Desde la zona actual, en caso de no poder romper, el objetivo es 1.1230, 1.1240, y por debajo, en caso de ser quebrado, 1.1170, 1.1160. Bien, voy de costado viendo algunos comentarios, mientras me voy sumando a otro de los activos. ¿Dudas respecto al euro antes que me aleje? Pocas y ninguna, me alegra muchísimo. Vamos a la libra, donde empieza a haber de vuelta ruido con el Brexit. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. Bien, libra esterlina, otro de los pares que pareciera que está tranquilo. ¿En qué sentido? 1.2250, 1.2630, por encima 1.28. ¿Qué significa esto? Que el par está en forma lateral en consolidación. La libra esterlina, si lo podemos ver en gráficos mayores, claramente se vino bajo del 2008-2009, recibió otro mazazo con un martillo parecido a Thor después del Brexit, lo cual la llevó a mínimos no vistos desde el año 1980-1985, y a partir de ahí empezó a lateralizar con una zona muy clara, que la podemos apreciar en gráficos diarios. 1.2250 es nuestra primera zona de parada en caso de soportes, 1.2630 la zona intermedia antes de ir a 1.28. Recién veríamos movimientos alcistas en caso de ser quebrada esta línea directriz bajista, línea de velocidad, por encima de 1.3060, 1.3080. Mientras que no rompa 1.3060, 3080, esto se mantiene en rango. ¿Qué factores pueden argumentar movimientos? Y lógicamente todo tipo de decisión que se lleve de acá adelante respecto a si existe o no una salida favorable o no del Brexit. Bien, perfecto, excelente. Bien, excelente. Más preguntas. ¿Cómo es la mejor forma de operar en este momento con divisas? Me pregunta Dairo. Bueno, la realidad es que la mejor forma de operar monedas, ¿sí?, es, a mi entender, con análisis técnico. Es un mundo fascinante el de las monedas, y la realidad es que los indicadores, el chartismo, las figuras, los patrones gráficos nos dan las señales para poder entrar y las señales sobre todo para poder salir. Tengan en cuenta que si uno tuviese que analizar y hacer una analogía en este mercado y hablar, por ejemplo, de que cómo tomar decisiones, y entiendan de alguna manera que esas causas que ustedes preguntaban recién y dicen, bueno, ¿cuáles son las causas de un determinado movimiento? Y lógicamente las causas las brinda el análisis fundamental, la van a encontrar en las políticas monetarias, en las decisiones económicas, en los hechos, pero lo que a mí me da la entrada y salida, ¿sí?, no es ni más ni menos que el análisis técnico. Muchas veces decimos que el análisis fundamental es el vehículo, pero el conductor es el análisis técnico. Acá de alguna manera con zonas básicas, trato de no utilizar cosas más complejas en los gráficos para tratar de analizar en estos panoramas semanales, más que zonas, ¿sí?, y movimientos tendenciales que están explicados con la psicología de masas. A mí me dan las zonas de entrada o salida. En este momento nos encontramos claramente en 24.90, 1.25, y si voy a gráficos menores en la libra esterlina, fíjense cómo, ¿sí?, me va formando máximos, zonas de consolidación, que no es ni más ni menos zonas de equilibrio, y a partir de ahí yo puedo tomar decisiones. Entonces, es importante tratar de encontrar entradas al mercado y argumentos desde el punto de vista del análisis técnico. Bien. Aquí me dice Lisbeth, ¿qué diferencia hay entre el US 100 y el US 100 Cash? La realidad es que son similares. Yo acá tengo una plataforma, me parece que es micro, entonces los nombres los ponen los brokers dependiendo, obviamente, el tipo de cuenta. En caso de XM tiene micro cuentas, cuentas estándar, ¿sí? Por eso digo, dependiendo cada broker, hay que ver a qué nombre le pone directamente a cada contrato por diferencia, a cada índice, a cada activo. Bien, creo que alguno también me preguntaba recién. ¿Con qué indicadores podremos trabajar con los análisis?, me dice. Y la verdad que el mundo del análisis técnico, y de hecho en nuestro canal de YouTube hay una gran cantidad de webinarios que hemos dado, creo que hemos visto la mayor cantidad de los indicadores.
medias móviles, MACD, los de acumulación, acá tenés todo el grupo de tendenciales, las bandas de Bollinger, de Ichimoku, el Parabolic SAR, también los osciladores, los personalizados. Ciertamente hay una gran cantidad de indicadores y combinación entre ellos que nos pueden dar entradas y salidas, ¿sí? Aquí Marco me pregunta, la libra dólar creo que lo vimos recién, si te queda alguna duda por favor preguntame o acercame a un comentario. Aquí me dice Luder si recomendaría robots comerciales para operar de manera automática algunos activos o pares. El robot es fascinante, o sea, el tener una lógica que sea automatizada y que yo de alguna manera simplemente tenga que observar la entrada y salida es fascinante. La pregunta importante, ¿sí?, detrás de esto es qué lógica está atrás del robot, ¿sí? En cuándo me dice comprar y cuándo me dice vender. Esta es la parte más importante, ¿sí? ¿Qué argumento lógico, qué fórmula matemática, qué señales, y cómo se han comportado en el pasado y si tengo posibilidad, ¿sí?, de acá en el futuro. Vamos a ir ya sobre el final dando el comentario del oro, que hoy me preguntaban y no lo pude hablar. Fíjense lo que está sucediendo el oro. El oro claramente está fuertemente al alza y está visitando niveles máximos, lo tenemos acá marcados, desde el 2012, ¿sí? Y después tenemos que ir a los máximos históricos del oro, que se dieron allá en el año fines de 2009, que llegó muy cerca de los $2.000 la onza. ¿Sí? La zona previa de tensión en los años siguientes fue en 1790, 1800, muy fuerte nivel que fue respetado en noviembre del 2011, fue respetado en febrero del 2012 y después fue respetado en septiembre y octubre del 2012. Entonces, lo estamos viendo en este momento sobre máximos del 2012 que no se veían y como pueden apreciar está a escasos dólares, ¿sí?, de este quiebre de 1788-89 que por encima de 1790 nos ponemos al alza y lógicamente que tenemos que ir a niveles cercanos a 1900 y 2000. No hay nada en medio que nos detenga, ¿sí? Ya ha testeado esta zona, por lo cual un movimiento que la supere y confirme el quiebre nos indica velocidad alcista. Por otro lado, que no debemos dejar de lado el escenario contrario, vean que en esta directriz en color blanco, que la vamos a cambiar a color rojo para marcar, tenemos una línea de velocidad de mínimos ascendentes que ha tocado 1, 2, 3, 4, 5 y nos viene marcando, ¿sí?, la dirección alcista. Lo que nos indica claramente que mientras no sea quebrada esta línea directriz, mantiene velocidad alcista clara y firme. No descartemos que ya ha tocado una vez esta zona de 1788, puede tocarla nuevamente y el no quiebre de esta zona nos da un argumento de doble intento apoyado por la psicología de masas y ese argumento nos puede dar una detención y una corrección. Para esto debería quebrar la línea directriz, en este momento cercana a 1775, luego quebrar la zona de 1760-62 y fíjense que podríamos ver un doble intento y de esta manera tendríamos unos $25 de caída hasta 1740, siempre y cuando estaríamos hablando de corrección antes de un cambio de tendencia, pero por lo menos tendríamos un doble intento. Entonces, nos explica el chartismo claramente el posible señal alcista y el chartismo también nos explica, de ser quebrados ciertos niveles, el posible escenario bajista. Bien, me voy a las últimas preguntas ya sobre el cierre del día de hoy y sé y pido disculpas a aquellos que no pude responderlos algunas inquietudes y como siempre les voy a dejar mi correo para que lógicamente me escriban o nos puedan contactar a cualquiera de los diferentes canales, sea no solamente por YouTube, por LinkedIn, por Facebook, por Twitter o a través de nuestro correo electrónico. Bien, excelente. ¿Cómo añadir indicadores? Me pregunta Hidward. Bueno, los martes y miércoles y los miércoles y jueves me parece están dando webinarios de introducción al MetaTrader. Hay varios tutoriales. Aquellos que tengan dudas, les puedo dar directamente la página dentro de XM donde hay un montón de tutoriales para que ustedes puedan insertar indicadores, ¿sí? Así que por favor me mandas un correo. Bien, y ya sobre el cierre y donde de alguna manera están llegando las últimas preguntas,
Acá me pregunta Marco, ¿qué temporalidades recomiendo para el intradía? Cuando uno va a operar intradía, implica que la mayor cantidad de operaciones se abren y se cierran en el día. Entonces, uno debería seguir gráficos de 4 horas y día, como las señales mayores, teniendo en cuenta la temporalidad, y luego tomar decisiones en gráficos de 1 hora y media hora para poder entrar y salir. Creo que eso es lo que recomendaría, Marco. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda adicional? Si no, de a poco me voy saludando, les voy agradeciendo a todos ustedes el tiempo, también que aquellos que siguen semana a semana y vuelven a escucharnos, les quiero agradecer que nos sigan escuchando. Siempre más que nada, si son bienvenidos no solamente los agradecimientos, sino también los comentarios, sugerencias y críticas. Y desde ya me disculpo a algunos que me han hecho preguntas más puntuales y no les he dado respuesta en el día de hoy. Sí lo pueden hacer directamente a través de nuestros correos. Les pido por favor que lo envíen info@molefex.com y me aseguro yo de que sea respondido. Desde ya, muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo y muy buena semana de trading.